y bienvenidos a un episodio más de Prevención sin tanto rollo, un espacio donde hablamos de seguridad, prevención y bienestar familiar sin tantas vueltas y con mucho tacto, ¿no? El día de hoy vamos a tener una conversación muy profunda, muy humana, muy urgente y necesaria. No se alarmen, por favor. ¿Cómo hacer de tu hijo un delincuente? Sí, así como lo escuchan, pero esto no es para alarmarlos, sino para reflexionar más bien cómo criamos a nuestros hijos, porque detrás de un joven en riesgo hay una historia de crianza que nos lleva y nos hace entender por qué ese adulto es así, ¿no? ¿Por qué se comporta de esa manera? Y pues yo no soy experta, pero para eso tenemos a dos invitadazos que de lujo, o sea, gente preparada como el doctor Luis Lara, que ahorita le vamos a pasar el micrófono para que nos diga un poquito cómo es que se ha ido, o sea, me imagino que en base a su preparación se ha ido dando cuenta de que sí es un tema muy importante, porque todo empieza en casa. Y este tema sí empieza en casa y luego en la escuela lo refuerzan y ya haces a un adulto más sensato, con valores y así, ¿no? Y de este lado tenemos a mi compañero querido y adorado, Héctor Estrella, el psicólogo Héctor, que igual ahorita nos va a hablar un poco. Él tiene mucha experiencia, o sea, no solo es parte de CEPREDECAM, sino que también tiene su consultorio y también ha tratado estos temas y nos van a ayudar muchísimo. Así que mucha atención, vayan por una libreta para poder apuntar los tips de qué hacer y qué no hacer y darnos cuenta más que nada en qué estamos fallando para que nuestros hijos sean mejores. Por favor, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues es un gusto estar y compartir con ustedes en este espacio, sobre todo porque son temas de relevancia para la comunidad en general. Y cuando digo la comunidad, me refiero a la comunidad de padres de familia, la sociedad en general y también pues, en el ámbito en el cual yo me desempeño, en el ámbito educativo, para nuestra comunidad educativa. Necesario en estos tiempos hablar de estos temas y sobre todo temas tan importantes como es un tema tan fuerte como el que estaba mencionando, cómo hacer de tu hijo un futuro delincuente, ¿no? Pues aquí vamos a estar desarrollando ese tema y por favor, Héctor, preséntate. Hombre, qué gusto compartir este espacio con ustedes, Claire, muchas gracias. Es un gusto poder reflexionar y más aquí con mi amigo el doctor Luis Lara, quien viene desde Convive de la Secretaría de Educación. Estoy muy contento de compartir espacio con ustedes y agradecerles por querer compartir conmigo este tema tan significativo, ¿no? El tema no es mío, el título no es mío, ya van a ver ustedes hacia el final de este podcast. No se vayan porque al final vamos a mencionar algo maravilloso con este tema, cómo hacer de tu hijo un futuro delincuente. Gracias por la invitación. Pues ya vamos a entrar de lleno al tema porque yo creo que va a ser muy amplio y muy extenso, entonces vamos a tratar de decir los puntos importantes y concretos, pero sin dejar atrás todo lo que esto nos lleva, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el papel que juegan los padres porque yo le decía desde el principio, ¿no? Todo empieza en la casa, todo empieza desde el amor. Si en tu casa no hay amor, no hay atención, no hay esa comunicación con tus hijos, pues ahí hay un foquito rojo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, yo creo que esto que acabas de mencionar es importante. El amor es el punto de partida de todo, ¿no? El amor es lo que nos conecta, lo que nos vincula, ¿no? Recuerdo la frase de un maestro, Carlos Díaz, que dice, soy amado, luego existo. Justamente cuando hay ese amor en la persona es porque hay un vínculo, una relación detrás, porque hay un padre, porque hay un tío, porque hay un abuelo. Esos vínculos son muy importantes en la crianza positiva de cualquier ser humano. Entonces, cuando estos vínculos no se gestan, cuando estos vínculos no nacen, no florecen, pues es muy complicado, ¿no? Para el desarrollo de un ser humano, sobre todo en las etapas tan complejas como es la adolescencia, ¿no? Que es una etapa, creo que muy importante y relevante, y también la infancia, las diferentes infancias, cuando vamos pasando esas etapas del desarrollo, lo que ocurre es que cuando
cuando desde un inicio no tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, cuando digo no tenemos, no lo tenemos presente, se va generando todo esto, ¿no? Yo recuerdo años atrás, algunos autores ya hablaban sobre este tema, ¿no? Sobre por ahí recuerdo de un autor que hablaba sobre la sociedad de los hijos huérfanos, ¿no? Justamente Sergio Sinay habla sobre la sociedad de los hijos huérfanos, y yo decía, y esto ya tiene muchos años, decía, estamos en una sociedad la cual están solos los niños, están huérfanos porque tenemos que trabajar, porque ahora estamos en el celular, estamos en los dispositivos, en las redes sociales, pero no estamos en el contacto, en el vínculo, en el cara a cara, podemos estar en la misma habitación, pero cada quien aislado en un celular o en un dispositivo. Entonces es importante, el vínculo va a ser el punto de partida justamente para el desarrollo de cualquier habilidad social y de cualquier habilidad que va a ir teniendo socioemocional cada niño para afrontar sus situaciones. Cuando esto no se gesta, cuando no hay estos vínculos, al final va a terminar en un adulto frágil, un adulto el cual va a tener esa fragilidad y no va a poder resolver sus problemas y situaciones. Amigo, sé que tienes muchísima experiencia con todo lo que has estudiado, con lo que ejerces desde la Secretaría de Educación en el área de Convive. Ciertamente tocas el punto central, ¿no? La médula central, que es esta parte del vínculo que tiene que existir padres-hijos. Y me haces pensar en algo muy interesante y para llevarte a otra pregunta. Este vínculo no siempre se ha visto así como un vínculo, o sea, incluso tenemos que decirlo desde la realidad, en esta época hay padres a los que no les importa el vínculo, es más, ni siquiera saben que esa conexión padres-hijos es importante, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos hecho de todo y un desastre con este vínculo, amigo. Por ejemplo, tú te acordarás que hablando de la historia de la educación, si nos vamos un poco, muy atrás, siglos atrás, hablaremos de cómo una forma de vincularse con los hijos para educar, por ejemplo, hace siglos era matándolos, ¿no? En otro momento fuimos creciendo, superándonos y ya no los matábamos, los abandonábamos en un castillo, ¿no? Hasta que llegamos a la forma de vincularnos con los hijos, que después de 500 años sigue existiendo, ¿no? Esta parte de golpear a los hijos, educar con base en los golpes, criar, enseñar a nuestros hijos con base en los golpes. Este modelo de educar con base en la nalgada, en el cable, en el jalón de cabello, etcétera, tiene siglos que lo venimos haciendo igual y que ha lastimado a nuestras infancias porque rompe justamente esto que tú decías, el vínculo. Y toda esta historia y este vínculo del que tú hablas me hace llevarte a otra pregunta, amigo. De repente dicen, es que estas generaciones son tremendas, son canijos. Cuéntame desde tu experiencia profesional, doctor, ¿los hijos de estas generaciones están fallando o nosotros como padres estamos fallando? Bueno, yo le cambiaría, ¿no? La palabra fallando. Yo creo que hay áreas de oportunidad. Creo que justamente la propia sociedad va teniendo ciertas reacciones en el ámbito de lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? De nuestros hijos. Ha ido cambiando y yo creo que en los años 80, en los años 90, tiempo atrás en los 70, era esto, la letra con sangre entra, ¿no? Y justamente era marcado, los niños no lloran, ¿no? Estas frases, estos introyectos, estas frases que nos marcaron y que ahora los adultos te dicen, es que me dio 2 nalgadas y no me pasó nada, mírame ahora, ¿no? Entonces, cómo justamente esas creencias limitantes fueron parte de la formación y la educación de muchas personas, pero sobre todo yo no hablaría de que fallaron. Yo creo que en ese proceso de querer criar a nuestros hijos, yo creo que cada día se va mejorando. Como tú dices, iniciaste mencionando de que era muy catártico al principio, hasta es bíblico, ¿no? Cuando hay situaciones donde habla de los padres y de los hijos, ¿no? Y de todo este proceso en el cual pues no había un trato como tal digno a los hijos, pero ha habido un proceso, una formación que la misma sociedad a través de los años ha ido cambiando y ha ido mejorando. Yo creo
que estamos en un proceso distinto en el cual la tecnología es parte de la educación y que tenemos que entender que la tecnología ya es parte sí o sí de la crianza de nuestros hijos. Entonces tenemos que entender que ahora nuestros hijos están en ese proceso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Sí hay consecuencias. Por ejemplo, si tú a un niño menor de 10 años le empiezas a dar una tablet, un teléfono celular, va a haber consecuencias fisiológicas. ¿Por qué? ¿Cuántos niños actualmente vemos con problemas visuales, auditivos, que usan los audífonos desde chicos, desde edades tempranas? Entonces, todo eso va desarrollando eso. Entonces, yo creo que estas áreas de oportunidad son áreas de oportunidad. Creo que hay que mejorar, sí, pero yo más bien veo que acá lo que sí he visto es que la propia sociedad ya se está organizando. Y eso, digo, es lamentable que ante situaciones que han habido fuertes, y cuando digo situaciones me refiero a temas como la violencia sexual, que en la familia se tapaba, se callaba mucho, no se denunciaba, cuando entre familiares abusaban a algún menor de edad, no lo decían. Temas también como el alcoholismo, temas como la drogadicción, que se tapaba y se cuidaba que no saliera de la casa. Ahora ya sale, ya se dice, mi hijo tiene un problema, mi hijo. Entonces yo creo que estamos avanzando, que nos falta mucho, sí, pero yo me iría más hacia al revés, al decir hay áreas de oportunidad. Creo que ahorita tenemos una gran área de oportunidad y prueba de ello es esto, ¿no? Este podcast que va a servir para poder generar una psicoeducación para las familias, ¿sí? Oye, doctor, acabas de tocar una herida, que la tocas conmigo también como papá, porque pues no es lo mismo ser profesionista que papá, y tú tocaste un tema medular que me parece bastante interesante y que tú bien señalabas y ponías el dedo en el renglón, que es parte de nuestra época, la tecnología, ¿no? El educar con la tecnología. ¿Qué le dirías a estos padres de estos niños, estas niñas, estos adolescentes? Digo, hace algunos días veía la nota de que ya surgió la nueva generación, creo que es la generación beta, si no me equivoco, que va a crecer con la inteligencia artificial, cosa que lo digo con mucho respeto a mis canas, los que estamos aquí en la mesa no crecimos con esto. Y con mucho temor, ¿verdad? Claro, o sea... Sí, mira, este es un tema, híjoles, muy profundo, porque la realidad, la pregunta es si estamos preparados como sociedad para este cambio. No sé, yo creo que ningún cambio, nadie está preparado para ningún cambio, pero lo que sí creo es que la sociedad ha sido, y los seres humanos hemos sido adaptables, ¿no? Nos hemos adaptado, tenemos recurso adaptativo, y ante este recurso adaptativo, yo creo que es importante tener claro, ok, si mi hijo tiene menos de 8 o 10 años, cuidar mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque luego va a tener consecuencia fisiológica. Ese es uno. Dos, cuidar lo que nuestros niños ven, porque ahorita las televisiones ya son Smart TV, ¿no? Ya lo puedes conectar de tu teléfono y puedes ver qué es lo que está viendo tu hijo en alguna plataforma. Yo creo que ir hacia esa parte psicoeducativa, la parte que tiene que ver con el civismo digital, ¿no? El cuidado, lógicamente, de las redes sociales, que se involucren los papás, ¿no? Y si no sé, pues decirle a alguien, a tu propio hijo, al mayor, que sepa, oye, enséñame porque necesito saber en qué está tu hermanito, en qué están los demás, en qué está la familia, porque ahora ya estamos trasladados ahí. Y algo muy importante es que no olvidarnos de algo que Fernando Sabater dice, que desde que haya desde un dispositivo del otro lado haya un ser humano, adelante, ¿no? En este caso de la inteligencia artificial sí es importante pues tener cuidado, ¿no? Y saber que es una inteligencia artificial y que no es una persona. Y eso sí es importante aclararlo, porque luego las personas se pueden vincular. Hay algunas series coreanas, recuerdo Holo, creo que hay una coreana en Netflix por ahí que vi, donde cómo se van vinculando y se va despersonalizando, porque ya te vinculas con eso y vas creyendo que es una persona y no es así. Entonces por ahí hay
stories también educativas que nos pueden servir para entrarle a este tema. No, y sí, es un tema muy importante y como usted dice, pedir ayuda. Y como también lo mencionaba, el podcast también es un vínculo con ustedes que nos están viendo, con ustedes que nos están escuchando. Siéntanse en confianza de hacer las preguntas y de decir todas las dudas porque tenemos a profesionales, como ya lo mencionaba, mis compañeros, la mayoría de mis compañeros son psicólogos y tienen tacto para apoyarlos, ¿no? Entonces ya saben, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, X, porque ya no es Twitter, Instagram, pueden hacer preguntas, no importa cuándo vean este podcast, por favor acérquense, también están los números de emergencia, el 911 y el 089, siéntanse en libertad de comunicarse con nosotros. Pues continuando con el tema que ya estamos, como hemos escuchado, es muy interesante, muy intenso. Sí, como hemos visto cómo la tecnología ha envuelto a nuestros hijos y cómo ha orillado a los padres, porque vamos a decirlo de esa manera, orillado a los padres a dar la crianza, a cómo ellos poder cumplir con su trabajo, cumplir con las tareas y cumplir con la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿usted qué cree, doctor? ¿Cómo se podría hacer la crianza positiva, como lo mencioné al principio, sin caer en el exceso, sin caer en el consentimiento de todo y no dar en exceso a los hijos, ¿no? La crianza positiva va a tener mucho que ver con los límites. Creo que es importante el límite. La palabra no es no. Y justamente no es como cuando tú tienes una pared y tú le pegas a la pared y no pasa, es eso, no. En muchas ocasiones esos no, esos límites no los tenemos claro. Y justamente por no poner esos límites generan que nuestros hijos puedan tener ciertas conductas que pueden caer justamente en la delincuencia. Entonces, cuando un niño no tiene límites, cuando un niño no se frustra, que también eso es muy interesante, por allá Fernando Sabater menciona que educar es en cierta medida frustrar. Entonces, ahorita actualmente los padres no quieren frustrar a sus hijos, le quieren evitar eso. Entonces, el evitarle la frustración te puede generar una conducta que más adelante tu hijo puede generar una conducta delictiva. Entonces, sí es muy importante que en la crianza exista el límite, y el límite tiene que ver justamente con el amor, pero algo muy importante, una cosa es el amor y otra cosa que no nos gane el hecho de decir, ay, pobrecito mi hijo, esa sensación de culpa, no. Cuando vamos a poner un correctivo o cuando vamos a poner un límite a un hijo, no es no, pero si yo educo desde la culpa, de hecho por allá hay Alejandro de Barbiero, un uruguayo que tiene un libro que menciona sobre educar sin culpa, pero cuando educamos desde la culpa, educamos justamente desde ahí, desde querer cuidar al chico, va a ser un adulto frágil, va a tener ciertas conductas que no van a tener límite, no va a respetar las autoridades, y entonces ahí va a generar un problema. Entonces yo considero que cuando hablamos de una crianza positiva, hablamos también de crianza positiva con límites, con amor, pero con firmeza, que no caigamos en la violencia. Esto que tú cuentas es bastante interesante, doctor, el hecho de que muchas veces como padres educamos con nuestro niño interior lastimado, ¿no? Estamos educando desde una experiencia de la infancia lastimada. Y me quedaba yo pensando con lo que tú compartías, desde tu experiencia sabemos que tú estás metido en la educación, sabemos también que eres padre de familia, pero yo quisiera que tú nos compartieras desde lo que has vivido. ¿Cuáles crees tú que son los problemas más comunes que ocurren en las escuelas a falta de esta crianza, de esta disciplina de los padres en casa? Bueno, una de las
las problemáticas reales que yo puedo visualizar en el ámbito educativo es que los niños no tienen límites, y al no tener límites ya no hay respeto. Y al no haber respeto se genera violencia, se genera acoso escolar, se genera inclusive, esta violencia se desplaza de los alumnos también hacia los maestros. Se habla también de la violencia de los maestros hacia los alumnos, pero también hay violencia de alumnos hacia maestros. Entonces, esto es cada vez más, y también ya hay una falta de respeto hacia las figuras, ¿no?, en el ámbito educativo. Entonces, esto que está ocurriendo ahorita, podemos ver el acoso escolar, que es uno de los temas más fuertes entre pares, pero tiene mucho que ver también por la crianza de nuestros padres, porque en la crianza a veces nos dicen, no te juntes con tal, porque por cuestiones de clase social, o tal persona porque tiene tal rasgo característico de color. Entonces, muchas ocasiones educan desde ahí los papás, y cuando llegan los chicos a la escuela, pues la relación o la convivencia, ¿no?, entre ellos va desde esa educación, desde esa violencia que fue desplazada, que fue implantada a través de la propia interacción familiar, y que luego lo replican ahí. Entonces, eso es lo que hemos visto. También podemos ver pues algunos rasgos de ideación o conducta suicida. También hablamos de autolesión no suicida, ¿no?, entre jóvenes, que se está dando mucho, y es algo que los chicos, cuando hay ese tipo de conductas en época de calor, llevan sus abrigos o camisas de manga larga, cuando no es usual, y ahí es cuando en las escuelas se detecta, se hace mucho estamos hablando entre la sociedad civil, entre el ámbito educativo, entre autoridades y muchas instancias, ¿no?, como prevención del delito, como Procuraduría, como Convive, como Salud Mental, y muchas instituciones que entran aquí, pero muchas veces no va a ser suficiente si los padres de familia no se comprometen. Entonces, aquí el llamado es que para la disminución de estas conductas o de estas situaciones de riesgo que se presentan en las escuelas, es muy importante el cuidado de los papás. Es decir, el padre de familia se tiene que involucrar, se tiene que interesar. ¿Por qué el padre de familia no le revisa su mochila antes de llegar y antes de salir a su hijo? ¿Por qué tiene que ser una autoridad la que tenga que revisarla? Como papás deberíamos nosotros revisar la mochila de mi hijo, qué es lo que lleva, qué es lo que trae. Es nuestro deber. Entonces, desde ahí la prevención tiene que venir de casa, para que en el aula se disminuyan todos estos. Y otra de las situaciones que también se da es trastornos del neurodesarrollo, pero porque en muchas ocasiones los papás no quieren llevar a sus hijos a las instancias correspondientes, y al no llevarlo a la instancia correspondiente, cuando hay un trastorno de neurodesarrollo, pues puede generar cierta conducta que puede generar violencia, pero es porque muchas veces los padres de familia o no quieren llevar a su hijo a un tratamiento, cuando tiene que ser, si es de ámbito paidopsiquiatría, o de plano pues hay un desinterés, ¿no? O muchas ocasiones no hay el apego a tratamiento, lo llevan, ¿no?, en este caso al especialista, pero no le dan el seguimiento. Entonces, ahí también generamos una situación, y es algo que está ocurriendo mucho, porque se cree que es responsabilidad de la escuela. No, sí, en una parte es responsabilidad de la escuela, pero también la otra es responsabilidad de nosotros como padres de familia. Y retomando y aprovechando su experiencia y el ámbito donde se desenvuelve en estos momentos, ¿ha surgido o tiene algún tema o una experiencia de alguna situación en alguna escuela con algún niño, o que nos pudiera contar? Claro, sin comprometer a nadie, ¿verdad? Claro. Pues miren, sí han habido muchas experiencias en las cuales justamente lo que nosotros siempre hacemos cuando hay ciertas conductas de los jóvenes o de los niños, ¿no?, que en este caso pueden caer en un acto delictivo, lo que nosotros hacemos siempre es coordinarnos, ¿no?, con prevención del delito, coordinarnos en este caso con la Procuraduría, en los casos donde puedan haber ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo hay zonas de riesgo,
Y en muchas ocasiones en estas zonas de riesgo que hay, los chicos son presa muchas veces de la propia comunidad o de lo que hay cercano, ¿no? Que a veces hay escuelas donde cerca de la escuela hay un expendio, ¿no?, de cervezas, hay anexos, hay otras cosas que los ponen en riesgo, y justamente ahí pueden ellos ser captados, ¿no?, por la delincuencia. Y sí es importante que ahora que hemos trabajado en equipo, qué tan importante es, por ejemplo, cuando se ponen las luminarias, cuando se barre la parte de afuera de la escuela, cuando la patrulla pasa cada determinado tiempo. Todo eso da un contexto de seguridad, y lo que nosotros hemos visto, que cuando hemos tenido situaciones donde los chicos puedan estar en riesgo, pues hemos visto pues la coordinación que estamos teniendo ahorita, ¿no?, con las instancias, tanto como de seguridad pública y con ustedes, de que cuando hay estas situaciones se está al pendiente, y entonces justo eso es lo importante. Ese tipo de prevención se está haciendo, y se está haciendo como una respuesta a situaciones que nosotros observamos de riesgo, y entonces el trabajo que hacemos nosotros es lo detectamos, observamos cosas muy fuertes, ¿sí? Y cuando hablo de fuertes, cosas en las cuales están en riesgo muchas veces los jóvenes y los niños, pero que organizándonos como sociedad le podemos dar atención, ¿no? Y casos fuertes también relacionados con conducta suicida, con adicciones, con muchos temas, pero que afortunadamente estamos haciendo campañas para ir disminuyendo justamente estas situaciones que están ocurriendo en las escuelas, y que nunca va a ser suficiente, pero estamos haciendo, que eso es lo importante. Invitarle a los papás y decir, esto no solo es del gobierno, de la administración pública, no solo es también de las escuelas, no es también de nosotros como papás, es de toda la sociedad. Es un trabajo, la prevención lo tenemos que hacer todas y todos. Interesante tu reflexión, doctor. Me haces acordarme de la frase que tienen nuestros abuelos cuando dicen que tener hijos chicos es tener problemas chicos, y tener hijos grandes es tener problemas grandes, ¿no? Y viene a mi mente muchas veces que escuchamos, sabes que en conjunto con ustedes trabajamos muchas veces en las escuelas, y nos toca escuchar muchas veces a papás diciendo que como sus hijos ya están en secundaria, como sus hijos ya van a prepa, no tienen que supervisarle celular, no tienen que supervisarle mochila, que ya están grandes y se pueden cuidar. Y la reflexión como profesionistas creo que tiene que ver con el hecho de que mientras más crecen, más pendientes tenemos que estar de ellos, porque justamente un niño puede meter un juguete a la mochila, pero un adolescente y un joven puede estar metiendo una navaja, puede estar metiendo droga, o puede estar metiendo una soga para intentar suicidarse, ¿no? Yo quisiera, doctor, que tú nos compartieras qué sugieres como profesional, como experto. Digo, tu carrera es muy amplia: educación, derechos humanos, adicciones, tanatología. Vamos, eres un lobo de mar de esta salud mental, una eminencia, y yo sé que los papás quisieran escuchar de tu voz sugerencias para poder criar mejor a sus niñas y a sus niños. Bueno, mira, yo creo que algo importante es que como papás reconozcan su propio recurso. Yo creo que lo más importante es reconocer cuál es mi recurso para educar a mi hijo. Muchas veces hablamos de escuelas para padres, de libros, de autores, pero nada mejor como el reconocer que sí me funciona. Creo que eso es importante porque, y no hablo como especialista, hablo como padre de familia, ¿no? Muchas veces podemos hablar y decir, oye, tal técnica, tal cosa, pero cuando estás con tu hijo frente a frente en la situación, tal vez eso que te dijo el psicólogo, que escuchaste, dices, bueno, sí, pero ¿y luego qué hago? Eso no funciona conmigo. Tal vez sí a la primera vez, la segunda, pero luego ya no. Lo que yo te pido, madre, padre de familia, tutor, es que confíes en ti, que tú tengas esa confianza. Si tú tienes esa confianza, tu hijo va a modelar esa confianza. Si tú tienes esa seguridad, es lo mismo. Entonces, para esta crianza positiva es importante confiar en ti, y que al confiar en ti confíes en tu hijo, porque si tu hijo ve seguridad y confianza en ti,
sí, él mismo va a proyectar esa confianza para con sus compañeros en lo relacional. Pero si no tenemos esa confianza, si hay esa inseguridad, él mismo la capta y él mismo va a buscar por otro lado tener esa seguridad, y muchas veces va a ser una seguridad que va a estar pues orientada por cosas que no son positivas, ¿no? Que no le van a hacer bien. Entonces, cuando nosotros como padres de familia confiamos en nosotros, eso ayuda. Otra cosa, hablando en términos de lo tecnológico, porque lo tecnológico es algo que ya está y es algo que tiene que ver con nuestra crianza como padres de familia. La tecnología no es mala ni buena, la tecnología hay que saberla utilizar o darle un buen uso. Y algo que por ahí decía una persona cuando pasa la pandemia, decía, yo la única manera que podía vincularme con mi hijo era pues a través del celular, ¿no? Y cuando yo llegaba a mi casa, pues tenía que llegar obviamente con todo, ¿no? La protección, pero lo que significaba que mi hija supiera que yo estuve ahí, que le amarraba un lacito en su hamaca, y era de saber de que yo había estado ahí. Cosas como ese tipo, y el ver en la mañana ese lacito, aquí estuvo papá porque no me puede abrazar por lo del COVID, por esto, esas cosas tan significativas generan vínculo. Entonces, como padres de familia, sean creativos. La creatividad también nos ayuda a poder tener una infancia sana de nuestros hijos, ser padres obviamente respetuosos, pero sobre todo que nosotros como papás, cuando tenemos la creatividad, aun cuando no tengamos porque a veces pasa de que hay familias que tienen escasos recursos y a veces con lo poco que tienen hacen mucho, y muchas veces la felicidad a veces está en lo sencillo, en lo práctico, ¿no? Entonces, disfrutar el momento, lo poco, mucho que tengamos, disfrutarlo con ellos. A veces los padres de familia creemos que trabajar para darle lo mejor a mi hijo, trabajo, pero tengo ausencia. Entonces, muchas veces el dinero o todo lo que el material no va a suplir la ausencia. Entonces, es importante mediarlo. No es fácil, lo sé, pero es a donde tenemos que ir y ser creativos. Y los momentos que tengamos, que sean momentos de calidad. Calidad implica estar para ellos y no estar en el teléfono, sino estar frente a frente. Yo creo que sí, eso es muy importante, y vuelvo a repetir, ¿no? Mucha comunicación. Conoce a tu hijo, habla con tu hijo, trata de ver la manera, como dice el doctor, de llegar a él, o sea, darle la confianza de que te pueda platicar tus cosas, de que pueda sentirse seguro, que tú seas su lugar seguro, ¿no? Que su hogar sea su lugar seguro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si queremos entornos seguros, hay que empezar con los hogares seguros, ¿no? Así es. Y no sé si quieres cerrar con algo. No, hombre, agradecer al doctor la experiencia, la reflexión. Me quedo con la creatividad, me quedo con la confianza, me quedo con el hecho de cómo esta crianza está marcando nuestras infancias. Y bueno, esperamos que yo me quedo con muchas preguntas también, doctor. Ojalá en otro momento nos pueda acompañar para hacerles más preguntas y pueda darnos más tips para tantos papás campechanos que lo necesitan. Pues muchas gracias, doctor. Igual fue un placer y conocer todo lo que hace y poder compartir y escuchar su experiencia. O sea, espero que hayan prestado atención y hayan apuntado los tips para poder aplicarlos en casa, ¿no? Y gracias, Héctor, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí y por tu invitadazo. Muchísimas gracias. Y recuerden, por favor, está el número de emergencia, el 911. Si quiere hacer alguna denuncia anónima por algún suceso que haya pasado con su hijo, por algún suceso que haya pasado en la escuela donde está su hijo, o sea, no se quede callado, denuncie, hable, comuníquese. Hay lugares donde se le puede apoyar o donde se le puede canalizar. Entonces, puede mandarnos un mensajito. No importa cuándo haya visto el podcast, comuníquese con nosotros. Les dejamos nuestras redes sociales. Hasta luego.